Bienvenidos a la 13ª sesión de Estrategias de Comercialización, a esta licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a entrar entonces a el segundo aspecto que se refiere a la mezcla del mercado. Y entraremos entonces a lo que está determinado por los precios. Decíamos que es una de las variables controlables, la única que genera ingresos, y de ahí su importancia para correlacionarla con el plan de mercadotecnia y basar estrategias específicas en los precios para poder lograr los objetivos en el mercado. Bien, de esta forma vamos a iniciar delimitando cuál es el objetivo específico de esta 13ª sesión, y lo vamos a fijar en la importancia que radica en la determinación del costo financiero total de todo lo que sería el precio del producto, para de esta forma representar en términos monetarios lo que es el costo para el cliente, en el cual se incluyen todos los procesos como el de distribución, el de descuentos, garantías, rebajas y todo lo que sea política de precios para incrementar las ventas. Recordar entonces que al final del término del ciclo comercial, el consumidor termina finalmente pagando el producto, incluidos todos los costos del proceso de comercialización. De ahí que radique la importancia en hacer una fijación adecuada de precios, sobre todo para que sea competitivo. El objetivo también está encaminado a tener en cuenta que el precio es una expresión de valor, y siendo una expresión de valor, está conectada a lo que es el valor monetario, lo que es la parte del efectivo, del flujo de dinero que va a representar las ganancias y las utilidades de una empresa, siempre y cuando las estrategias sean fijadas en forma adecuada. Los consumidores potenciales están basados en el costo de lo que sean los productos. Un consumidor va a ser potencial en la medida que le satisfaga también a su bolsillo el precio. Entonces la mayoría de los consumidores busca hoy en día el precio mejor. Entonces, por lo tanto, los oferentes también tienen que dar los mejores precios, y las empresas igualmente tienen que hacer estrategias de ofertas que vayan encaminadas a incrementar la venta de los productos. De esta manera el objetivo se va a complementar con la repercusión que tenga el precio en el ambiente social y económico. Eso es muy importante, porque los cambios en el medio ambiente van a traer a su vez movimientos que van a manejar los empresarios y los comercializadores. Para ello tienen que establecer alguna serie de políticas para fijar precios que verdaderamente acompañen a lo que sería el equilibrio en el mercado. Entonces, la toma de decisiones para adquirir un producto por parte de los consumidores o nuevos productos o servicios tiene que ver con el precio. Por eso es importante, y de ahí que le vamos a dar esa relevancia, y como objetivo vamos a ver todos los elementos que intervienen en la fijación del precio, así como los factores internos y externos. De esta manera, vamos a tomar decisiones sobre los precios, y vuelvo a poner un panorama general para darle y destacar la importancia de este elemento, de esta variable controlable. De ahí que volvemos nuevamente a lo que sería el esquema de la mezcla de mercado. Este mix de la mercadotecnia tiene que ver
con la sesión anterior donde vimos el producto como variable principal. Ahora vamos a destacar el precio del producto y la determinación y la forma de fijar ese precio. Vamos a ver que existen aquí factores externos que influyen en la fijación de los precios, y vamos a ver también los factores internos. Es tan importante uno como el otro. Cuando los factores externos que se refieren a fenómenos económicos y financieros en el medio ambiente capitalista, principalmente que viven la mayor parte de los países del planeta, esos factores traen como consecuencia la subida de precios, porque los fenómenos que se están dando son la inflación y la deflación. Estos problemas económicos arrastran otro tipo de problemas comerciales y esas variables no son controlables. Sin embargo, las empresas deben estar preparadas cuando esos fenómenos, esos eventos externos se presentan en la sociedad o en la economía. Por otro lado, también los gobiernos apoyan buscando un equilibrio entre esos factores. Sin embargo, las empresas inevitablemente les afecta a sus patrimonios. Cuando una empresa se declara en quiebra, pues prácticamente sus primeras acciones es el despido de personal y el bajar todos los costos al máximo. Sin embargo, hay ciertas alternativas que vamos a ver dentro de la mezcla de la comercialización y mercadotecnia basada en los precios, cómo las empresas dentro de estos factores internos pueden hacer la aplicación o fijación de precios a través de unas políticas de descuento, alguna serie de políticas también que van a ayudar a mitigar un poco esos fenómenos externos que se dan en la economía. Pero para ello, la empresa tiene que tener una metodología y un orden para hacer la aplicación de los mismos. De esta manera, vamos a ir definiendo qué es el precio, cómo se expresa, qué beneficios persigue encaminado a la satisfacción de las necesidades de los consumidores y sobre todo tener bien claro el objetivo, que las empresas se crean para crear lucro, para ganar dinero, pero también cumplen una función social. La comercialización cumple una función económica también que trae como consecuencia satisfacer las necesidades de la población, dotándolos de los productos, de los bienes y de los servicios básicos y también los complementarios. De esta manera vamos a ver que a lo largo de la historia el precio ha representado un papel importante en la elección de los consumidores porque está directamente relacionado con la capacidad económica de los mismos. Por ello, entonces, las empresas tienen que utilizar factores o fórmulas de fijación de precios adecuados que vayan acorde con la realidad, igualmente con los cambios. De esta manera, la fijación de precios en el mercado es todo un proceso de negociación entre compradores y vendedores. Antiguamente, lo que se hacía en el comercio era que los compradores ponían un precio y los vendedores ponían el suyo. Entonces, a base de un trueque y de una negociación, llegaban a un precio de equilibrio. Sin embargo, en esas épocas no había tantas turbulencias económicas y esto permitía que los consumidores de menos recursos
pues tuvieran la oportunidad de poder mediar entre esos precios. De esta forma, los países pobres se beneficiaban porque obtenían productos a precios justos. Sin embargo, hoy en día se ha vuelto muy complejo la fijación de un precio, porque ya tiene que ver con factores que están inmersos en la globalización. Todas las economías de los países con menos desarrollo tienen menos ventajas que los países en desarrollo, porque son los que marcan las pautas en la economía, precisamente por su capacidad de producción, de comercialización y de exportación de productos a los demás países. Vamos a ver que uno de los factores exteriores es muy importante, la capacidad que tiene un país de exportar. Si importa más que exporta productos, pues obviamente tiene un déficit en su balanza de pagos. Si tiene mayor producción y exportación al exterior, pues va a tener un superávit. Sin embargo, esto es muy importante porque también está basado en las leyes de la oferta y de la demanda, donde no pueden influir las empresas y todo se rige por estas leyes que además están encaminadas a una competitividad. Si un oferente sube los precios, pues obviamente los demás lo tienen que hacer. Entonces, a la hora de distribuir y de llegar a través del mayoreo y posteriormente la venta al menudeo y al detalle, pues llegan los productos a los consumidores al precio que fijan los grandes monopolistas. De esta manera vamos a ponerle vital importancia a esa relación que existe entre los vendedores y los compradores. Los vendedores pedían un precio más alto para que en realidad el precio del producto fuera menor, y por su parte los compradores ofrecen un precio más bajo del que estaban dispuestos a pagar, y a través de estas transacciones y de estas negociaciones llegaban a un precio de equilibrio que era beneficioso para ambas partes. Sin embargo, los factores actuales de la globalización y de la economía inmersa en ese proceso de complejo en el cual los países en desarrollo están teniendo problemas en sus economías. Para muestra un botón basta, en el 2008 Estados Unidos tiene una recesión, grave recesión que incluso, como comentábamos en sesiones anteriores, fue mucho mayor que la de 1929. Lo que pasa es que sus efectos no se están viendo a corto plazo, pero a medida que va pasando del 2008, 2009, 2010 y ahora en el 2011, las repercusiones las estamos viviendo en los países con menos capacidad de producción, y los países que estamos más expuestos o que tenemos menos tecnología, obviamente que el costo de los productos como es el petróleo crudo y la extracción del mismo nos está costando muchísimo porque no tenemos la tecnología. Entonces vamos a ver que a estos complejos fenómenos se suma la globalización, donde los bloques comerciales imponen sus políticas de comercio exterior y a través de los tratados de comercio también obviamente imponen las políticas, y eso va en restricción de los países más pobres. De tal forma que es importante poner en la mesa los factores que van a intervenir en la fijación de estos precios, de tal manera que una vez que se consideren los elementos más importantes, se va a condicionar la cuota en el mercado de las empresas con los productos y relacionados directamente con la rentabilidad de los mismos. Entonces la fórmula es: a mayores costos, los precios serán más altos. Si los costos son menores, los precios igualmente van a bajar.
Sin embargo, ahí es donde las empresas tienen que establecer estrategias adecuadas para que se beneficien los consumidores finales. De esta forma vamos a ver que el precio es el único elemento del mix de la mercadotecnia en el cual ingresa flujos de efectivo, decíamos en la sesión anterior. Por eso la importancia en esta sesión de ver y desmenuzar, desglosar todos los elementos para que el precio sea el adecuado en los productos. Tenemos que en la otra de las variables controlables, donde se encuentra la plaza, también está ligada directamente a los costos de producción. Se le van a sumar los costos de la distribución y esto pues va a traer como consecuencia que los precios sean más altos. Y finaliza el proceso, bueno, realmente no tiene un fin porque es cíclico el proceso del mix de la mercadotecnia. En la promoción y publicidad, también todos los costos se van a sumar y finalmente van a llegar directamente a lo que sería la fijación de los precios. La importancia de este factor o de este elemento del mix de la mercadotecnia está directamente relacionado con los otros tres. Por ello es que hay que ponerle una atención específica y tomar decisiones estratégicas. Aquí ya se utiliza la técnica y la investigación tanto económica como financiera. Determinar índices de precios es complejo. Sin embargo, desde el punto de vista de la mercadotecnia, está encaminado a un proceso menos laborioso, pero estratégico. De ahí que para poder darle la atención debida a este elemento de la mezcla de mercado, vamos a estudiar la fijación de los precios y la competencia entre ellos, igual entre sus competidores, para de tal forma hacer una clasificación de los problemas más importantes, a los que se enfrentan los ejecutivos de la mercadotecnia cuando van a fijar estos precios. Hay una serie de errores que son muy frecuentes y esto se hizo un estudio en los años 80 en los Estados Unidos y se sacaron 3 conclusiones. La primera decía que el precio está orientado directamente a los costos. Entonces, la fijación del precio iba de acuerdo a los costos de la materia prima y a todo el proceso operativo y de producción. Entonces, era un poco más inflexible la fijación de estos precios. El segundo de los errores lo catalogaron en esta estadística como no se revisa con suficiente frecuencia para tener en cuenta los cambios exógenos que se producen en el mercado y que traen influencias como la globalización. Entonces, no es lo mismo que se comercialice un producto en un país subdesarrollado con la comercialización de un país altamente tecnologizado inclusive. Los precios van a cambiar en ambos países y ahí es donde viene ese desequilibrio en el cual los países más pobres tienen que pagar sus precios más altos en los productos y en los países más desarrollados los precios son más bajos. ¿Por qué? Porque la distribución es mucho más fácil a que llegue a las grandes ciudades. Entonces, los precios suben cuando llegan a regiones inhóspitas y por lo general pues es donde se encuentran la población de escasos recursos. De tal forma que este error, junto con el de la orientación hacia los costos,
pues trajo una inflexibilidad en la fijación de los mismos. Y el tercero de los errores catalogados dice que se fija con independencia el precio al resto de las variables de marketing o de mezcla de mercadotecnia, sin considerar que el precio es un elemento clave, y este error consiste en aislar al precio del producto de la plaza y de la promoción. Esto desde luego es uno de los principales errores porque hay una interrelación directa entre todos ellos, siendo que el precio es el que genera los ingresos de la empresa, pero para que haya más utilidades tiene que haber una relación directa con el producto. Y aquí es donde los estrategas de la comercialización y los ingenieros en la producción y operación de los procesos de fabricación de los productos tienen que hacer un estudio minucioso para ver la manera en que pueden optimizar esos costos de tal forma que le permitan esa flexibilidad en el manejo de los precios. De igual forma, en la distribución de los productos se tienen que aplicar unas estrategias que vamos a ver en las siguientes sesiones para que la distribución sea menos costosa. Hay logísticas que son muy flexibles y que están bien elaboradas con planes de distribución, siendo varias alternativas las que utilizan los estrategas para que la distribución salga lo menos cara posible y de esta forma también optimizar esos costos. Y en la promoción también, al final de cuentas, siendo una inversión, va a traer mayores utilidades y también una optimización en los recursos financieros que son establecidos por los dueños de las empresas en una racionalización de esos gastos, de esos costos, pues al final como inversión va a traer como consecuencia que el precio sea más accesible. De esta manera, este error no puede quedar soslayado, por eso no se puede quedar esa variable independiente de los demás. Vamos a ver entonces cómo subsanar estos errores y cómo en la actualidad pues ya ha ido cambiando totalmente todo el medio ambiente de la mercadotecnia, y los factores que están influyendo son fenómenos cada vez más fuertes que pues definitivamente están en un mundo complejo, lleno de cambios y transformaciones constantes en todos los ámbitos. De igual forma, por eso decíamos que las empresas tienen que entrar en una política de establecimiento y de transformación en unidades estratégicas de negocios para que sus células puedan tener esa adaptabilidad a esos cambios. En primer término vamos a ver qué es la estimación del precio. La estimación del precio hoy en día resulta una problemática cuando la empresa tiene que fijarlo, y por primera vez es cuando se vuelve más complejo, porque tiene que hacerse un estudio técnico y saber sumar verdaderamente los costos para hacer un análisis de lo que sería el precio. Una vez que se adquiere el nuevo producto y ya se introduce en el mercado, a través de los canales de distribución, los costos se van determinando de acuerdo a la manera en que se vaya distribuyendo, en forma geográfica y sobre todo en la oferta y la demanda. Una vez que el producto haya pasado la etapa de la introducción y entre en la de crecimiento, entonces la fijación y la estimación de los precios será más factible y será más precisa. La empresa tiene que decidir dónde va a posicionar su mercado y cuál es el precio que va a tener. Pero para ello necesita que la calidad de los productos se mantenga en estándares adecuados para que el precio también se mantenga en esos mismos estándares. Y los factores
en la fijación de las políticas de precios estén relacionados directamente con los salarios de los trabajadores, que finalmente son los consumidores, con la renta, los intereses, las utilidades y todo lo que se refiera a los costos del producto. Y esa estimación está basada también en los recursos naturales. Si la escasez en los recursos naturales se acentúa, desde luego que los costos también van a tener una elevación y por ende va a haber un desequilibrio. Pero como es una variable controlable, es importante saber en qué medida se va a producir, cuánto, cómo se va a producir y a quién va a estar dirigida esa producción. Y para ello hay que estudiar muy detalladamente todo lo que es la ley de oferta y demanda directamente relacionado en los mercados hacia donde va dirigido el producto. Dentro de la decisión de precios, el precio debe ser tomado como un regulador básico en el sistema económico, porque va directamente a afectar lo que es la distribución del producto y tiene una inmersión directa en lo que se refiere a los factores productivos. También está directamente relacionado con la mano de obra y con la especialización o la tecnificación del producto. Y esto, la mano de obra tecnificada, le da mayor costo a la fijación de los precios. También tiene que ver los aspectos psicológicos del precio, que se deben tomar en cuenta y es muy importante, porque los ejecutivos de mercadotecnia, como los consumidores son especialistas saben perfectamente las características del producto que necesitan. De esta manera, entonces, el precio es un indicador de la adquisición del producto del consumidor. También el consumidor sabe si la calidad del producto es buena, paga el precio, pero si la calidad de un producto no es buena, entonces no va a pagar el precio, porque va directamente al bolsillo, a afectar al bolsillo de los consumidores. Entonces, el precio es indicativo también para la oferta y la demanda. Eso es una variable exógena que tiene que ver con la fijación de los precios y con la cantidad de productos que salen en el mercado. Un aspecto también importante de la estimación de los precios es la percepción de la calidad del producto. Los consumidores tienen una influencia psicológica y demográfica de las necesidades que tienen ellos para satisfacer sus necesidades. Cuando ven promociones en los precios, en los precios de los productos, ellos acceden a adquirir estos productos y estas variables son beneficiosas para la población y obviamente traen como consecuencia el incremento de las ventas. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que el precio es la cantidad de dinero que se paga para obtener un producto. Y también este precio está estimado por el tiempo utilizado en conseguirlo y en producirlo, y el esfuerzo que requiere también para fabricarlo. Y todo esto relacionado también con el precio que se paga por los servicios, de tal manera que el precio es un elemento imprescindible que debemos considerar a la hora de medir el éxito de las empresas en un proceso de comercialización. La determinación del precio es muy importante por la razón de que en épocas de inflación y de recesión estas variables experimentan fenómenos que traen como consecuencia el incremento de los precios y la baja de la demanda de los mismos. Sin embargo,
vamos a ver que este posicionamiento competitivo relacionado con los precios puede estar aplicado a estrategias que vayan encaminadas a promocionar los precios, a dar promociones específicas. En la medida en que las promociones de los empresarios y de los productores sean exitosas, esa es en la medida en que se va a incrementar la producción y van a bajar los costos. El problema principal en la fijación del precio es cuando reducen los consumidores la demanda. Entonces, desde luego que los comercializadores y los productores tienen que subir los precios, pero en la medida en que la demanda esté en los estándares que ellos tienen establecidos, pues los precios van a ser accesibles y obviamente que van a tener un éxito con el mayor incremento de las ventas. Entonces, la valoración del papel del precio es muy importante en el proceso para poder establecer estos movimientos que se dan en el proceso de la comercialización. Entonces, los precios se van a gestar en la medida en que la valoración de los elementos que se están gestando en la mezcla de la mercadotecnia traigan como consecuencia esos desequilibrios. Los fenómenos exógenos que se gestan en el mercado traen los desequilibrios. La fijación de precios, decíamos, está basada en dos factores fundamentales, en los factores externos, donde tiene que ver directamente con la oferta, con la demanda, con el mercado y con todo el proceso de la microeconomía. De esta manera no podemos soslayarnos de ese problema en el cual va a traer como consecuencia desequilibrios. Para eso hay que estudiar perfectamente la oferta, la demanda y saber cuáles son los mercados a los que tiene que ir este producto. El factor de la fijación del precio es muy importante porque en los factores externos no vamos a controlar la oferta ni vamos a controlar la demanda. Las empresas están basadas precisamente en esos factores que se dan en la economía. Desde el punto de vista de la macroeconomía, en el factor externo, si hablamos de inflación o hablamos de deflación, definitivamente que sí va a traer como consecuencia un desequilibrio. Pero los factores internos van a mediar y van a equilibrar esos factores que puedan traer como consecuencia un daño a el aumento de precios. Dentro de los factores internos vamos a ver algunos de los elementos importantes en donde vamos a establecer esa fijación de precios a través de una organización de la administración de la mercadotecnia, de tal forma que los procesos de dirección, organización, de administración, de planeación y de control van a traer ese equilibrio en los precios. Entonces, es muy importante establecer una verdadera organización administrativa. Aquí en esta parte vamos a ligar lo que estuvimos viendo en las anteriores sesiones, donde estábamos haciendo un estudio del plan de marketing. El plan de marketing se tiene que establecer una serie de estrategias y las estrategias están sumadas a una serie de tácticas que son las actividades que se tienen que realizar para lograr los objetivos. Entonces aquí vamos a ligar la fijación de los precios ligado a los factores internos con lo que es la planeación estratégica. Esto nos va a llevar a un elemento muy importante que nos va a permitir establecer estrategias de fijación de precios
adecuados para que se logren satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero para ello aquí vamos a converger en la planeación estratégica. La planeación estratégica está ligada directamente a los planes de mercadotecnia y de esta forma podemos hacer un estudio pormenorizado de cómo está constituida la organización de la administración de la mercadotecnia y entrar entonces en los procesos para poder determinar de qué manera estos precios van a tener un equilibrio dentro de la oferta y de la demanda, de tal forma que la planeación estratégica se va a llevar a cabo a través de una planeación operativa y una planeación estratégica. La planeación operativa tiene que ver con todos los procesos que se están dando día a día. ¿Cómo vamos a ligar la planeación operativa con la fijación de los precios dentro de los factores internos? Bueno, aquí se va a hacer una revisión diaria de las actividades que se están desarrollando en los procesos productivos y de comercialización, de tal manera que se puede hacer un estudio pormenorizado en forma diaria, semanal y mensual, viendo cuál es el costo de los procesos de producción de cada uno de los productos. Y de esta manera se van a fijar precios específicos para que estén en un equilibrio, aunque se encuentren en turbulencias como la inflación, la deflación, el estancamiento también de la economía de los países. La planeación operativa es la que se da día con día. De esta manera vamos a ver que el elemento del precio que le da los ingresos a toda la mezcla de la mercadotecnia va a traer como consecuencia una fijación y estimación de precios que vaya acorde con el incremento de la demanda de los consumidores, porque los precios, al estar en un estudio constante a través de la planeación operativa, le va a dar los elementos necesarios para contrarrestar estos fenómenos o estos factores externos que no son controlables. Aparte de la economía, tenemos los factores de la legislación que tiene que ver con los gobiernos. La legislación impone impuestos. Los impuestos tienen que ser pagados por las empresas. Entonces, también los impuestos a la productividad, hay impuestos especiales a la producción y servicios. Estos están dentro de los factores externos que no pueden ser controlables por la empresa. Entonces, de esta manera se van a fijar precios adecuados porque los costos también van a ser absorbidos por la fijación de ese precio. Para poder también mitigar esos fenómenos que se están dando en estos factores externos, vamos a utilizar factores internos como la organización de la mercadotecnia a través de estrategias. Y para ello vamos a utilizar la planeación estratégica que va encaminada a establecer tácticas y actividades que vayan acorde a las políticas que se establecen en la empresa para lograr los objetivos que se persiguen, de tal forma que la planeación estratégica es una planeación dirigida hacia los problemas que surgen cuando estos factores externos influyen en la fijación de los precios. Si hacemos entonces una combinación de estos factores, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente
los objetivos que se persiguen en la fijación y estimación de los precios van a tener una contundencia y además, independientemente de los procesos de turbulencia que se están dando en la economía, va a traer consecuencias positivas. La fijación de precios se da con la determinación de unas estrategias que van encaminadas a racionalizar tanto los procesos de la producción de los productos como de los costos de la tecnificación de los servicios. Por otro lado, también tiene que haber una optimización de los recursos en la parte de la distribución. Para ello, la planeación estratégica va encaminada hacia una serie de políticas que van a influir directamente en el precio de los productos. La fijación acompañada de una planificación estratégica de mercadotecnia nos va a dar como consecuencia las estrategias de comercialización. De ahí estamos ligando en todas estas sesiones el por qué la asignatura de estrategias de comercialización está encaminada a una planificación. La planificación tiene que ver directamente con el elemento del precio. De esta forma vamos a ver que la fijación de los precios tiene consecuencias muy importantes que van encaminadas hacia la mejor presentación de la oferta de los productos. Y de esta manera la demanda se va a incrementar y va a beneficiar a los consumidores porque los precios van a estar equilibrados. De esta manera, haciendo acopio a estos factores internos que están dentro de la organización de la comercialización, estos factores sí son controlables. Estos factores, si están a través de una planificación estratégica, van a traer consecuencias positivas y va a fijarse directamente en la relación del precio-producto. También va a tener una relación óptima entre el precio y la promoción. Y finalmente va a traer una relación óptima entre el precio y la distribución. De esta manera, hoy en día también el factor de la distribución es muy importante, porque en la medida en que los productos básicos suben es porque los insumos que se requieren para la elaboración de estos productos básicos trae como consecuencia la falta de tecnología en los países que no están desarrollados, como México, y entonces la fijación de precios se hace mucho más compleja y finalmente se pierde competitividad. En la fijación de los precios en el esquema general que ustedes tienen ahí en una de las láminas de las diapositivas, van a ver cómo la fijación de los precios está directamente relacionado con los elementos que van encaminados a una racionalización y optimización tanto de los recursos de la distribución como de la promoción. Los precios van ligados a la promoción cuando hay ofertas, cuando hay promociones, cuando hay una serie de alternativas por medio de las cuales le van a ofrecer a los consumidores la mejor oportunidad de adquirir el producto, satisfacer su necesidad y sobre todo tener un precio adecuado a la calidad del producto al que están acostumbrados los consumidores. De esta manera cerramos en un círculo y nos vamos al origen de una racionalización. De esta forma, la planeación operativa en conjunto con la planeación estratégica van a traer una serie de tácticas, de actividades que se van a compaginar con los objetivos y con las políticas que se han establecido desde un principio en la empresa. De esta forma, todo el proceso de comercialización, aplicando las estrategias bajo un estudio de investigación de mercado y de estar constantemente en un estudio operativo de todas las actividades diarias de una empresa,
y además una planeación estratégica donde en el momento adecuado, en las circunstancias adversas, ya sea por los factores exógenos que son los que traen los desequilibrios en la comercialización de una empresa, va a traer como consecuencia unas políticas exitosas de fijación de precios que al final de cuentas se van a conjugar con toda la mezcla de la mercadotecnia. Y de esta forma vamos a ver cómo las estrategias de comercialización van a ser aplicadas de acuerdo a las políticas y a las metas establecidas. Y esto además se va a conjugar con la filosofía, con los valores, con la misión y con la visión, que principalmente es la proyección que buscan las empresas para que los precios de los productos lleguen a la mayor cantidad de consumidores y con esto satisfagan sus necesidades. Y de esta forma cumplen su objetivo obteniendo las mayores utilidades. De esta manera concluimos en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias.